en el chat la lista. Bien, preguntas. No hay preguntas. Bien, profesor, Dígame, mientras van Freddy. ingresando a sala, en cuestión de la muestra, cuando la colega decía de que su población era la Facultad Integral del Chaco, y como estudiantes tenemos 4,000 y pico, y usted nos dice que la muestra tiene que ser un 10%, No, sabiendo que... no. He dicho de que en este caso, si son 4,000 y tantos estudiantes, ese es el universo. Universo, exacto. El universo. La muestra hay que aplicar una fórmula, ya, una fórmula matemática que ustedes la van a encontrar en el libro de Malotra. Hay un sinnúmero de. Hay un micrófono, por favor. Hay un micrófono. ¿Es de Marta? Tiene que ser la... Hay un micrófono. Marisol Mejía. Marisol Mejía. No la tengo. Ya, gracias. Entonces decíamos de que hay que, en el perfil, ya hay que incorporar esta fórmula, ya, aleatoria simple, con la cual se va a trabajar. Entonces, esta fórmula ya establece el universo, como está compuesto. Entonces, toda esa parte simbológica que tiene la muestra y hay que aplicar con los números. En este caso del universo, hemos dicho máximo, es decir, el sesgo va a ser hay que trabajar máximo con un 5%, ¿no? En este caso, 95% desde presentación, ¿no? Y el 5%, otros trabajarán con 3, con 4%, pero máximo va a ser el 5% de invalidez que va a tener. Pero hay que aplicar la fórmula y esa fórmula, al aplicar la fórmula, nos va a dar, en este caso, la muestra, siendo el universo de esos 4,500 y tantos que son los estudiantes. No es de que si ella me va a poner, para el presente caso se estableció el 10% del universo de estudiantes. Se le va a preguntar, ¿y por qué el 10%? Justifíqueme por qué el 10%. Entonces hay que aplicar una fórmula. Ya, está bien, profe, está bien, entiendo eso. Aplicando la fórmula, sabiendo que en la facultad tenemos 12 carreras con diferentes poblaciones. Por decir, la fórmula de la muestra nos da unas 400 encuestas. Tenemos que distribuir por carreras. Claro. ¿Cómo se... Aleatoriamente las va a distribuir, aleatoriamente esas muestras las va a dividir. Ahora, no nos olvidemos de que también en este caso nosotros respetamos el sano juicio del investigador. Si en este caso, por ejemplo, si el universo fueron 4,000, son 4,560 estudiantes. Aplicando la fórmula nos salen
238 estudiantes que deben ser encuestados. ¿Ya? En este caso utilizamos, pues, y ahí se explica que se está utilizando una regla de 3 simple, ¿no? Tenemos 12 carreras, usted me dice, 12 carreras. Entonces se agarra el listado de las 12 carreras. Perdón, y se dice, la carrera número 1, tiene, en este caso, por ejemplo, 300 estudiantes. La carrera 2 tiene 1100 estudiantes. La carrera 3 tiene 600 estudiantes. Y el total de carreras nos va a dar los 4560. Entonces ahí se utiliza una regla de 3 simple. Y se dice, si mi universo es de 4560, el universo, ¿no? Entonces, si mi muestra es de tantos, X por X por tanto. Entonces, a mayor número de estudiantes que tenga una carrera, con la utilización de una regla de 3 simple, será mayor número de estudiantes encuestados. ¿Me comprende? Sí, sí, está bien, profe, sí, ¿No? entendido ahora. Por eso siempre utilizamos el sano criterio del investigador. ¿No? Porque muchas veces es muy... La cosa es lo que nos interesa aquí es el resultado de la muestra. Si la muestra son 238 estudiantes, entonces no va a decir, yo quiero poner a la carrera 1 60, a la carrera 2 120, sabiendo que la carrera 2 tiene solamente 80 estudiantes en toda la carrera. No. En su sano juicio nos va a establecer en este caso que ha utilizado, ya explicará que está utilizando una regla de 3 simple, donde se ha hecho la división de acuerdo como si fuese el total de estudiantes 238 de toda la facultad. Gracias, profesor. Perfecto, Freddy. ¿Alguna otra pregunta? Dígame, Tito. Perdón, ¿quién está? ¿Es usted, Tito? No, es Yomar. Dígame, Yomar. Una consultita. El mismo caso de la licenciada Anabel, por ejemplo, ella estaba diciendo que va a trabajar con los estudiantes, docentes y administrativos. El curso. Ya. Ya, en este caso, por ejemplo, el ingreso de nuestra investigación vendría a ser... Estoy en el curso. A ver, hay un micrófono, por favor, ¿pueden silenciar? Roberto, tiene que silenciar su micrófono. Gracias. Dígame ahora si Yomar lo escucho. Ya, en este caso, el universo de su investigación viene siendo los estudiantes, administrativos y docentes, todos juntos, o tendría tres universos o tres poblaciones diferentes. Son 3 poblaciones totalmente diferentes. Tengo que sacar 3 muestras. Tiene que sacar 3 muestras. Porque son diferentes instrumentos que se van a utilizar. En este caso, la boleta de encuesta para estudiantes dirán otras preguntas. La boleta de encuesta para docentes tendrán otras preguntas. Y para administrativos serán otras preguntas. Son universos totalmente distintos. Entonces, Entonces mi investigación puede tener entonces más de un universo de... Claro, pues puede tener muchos más. Ok. Listo, A mayor universo hay mayor fidelidad en la información y veracidad también, ¿no? Porque inclusive después puede usted cruzar las variables, algunas variables en las respuestas entre estudiantes y docentes, por ejemplo. Ahí también ya va a depender de la creatividad que ustedes tengan, ¿no? Ok, dice, gracias. ¿No? Y hay que ver también con qué matrices van a trabajar tener que tabular
la tabulación de los datos. Por eso el SPS es fundamental que trabajen con ese programita que es SPS Estudiantes. Inclusive lo pueden bajar seguramente ahora de ver del internet y empiecen a ejercitar cómo se trabaja con aquello. Es simple, es bien fácil. Pero SPS Estudiantes, no el avanzado, porque es mucho más complicado, ¿no? Y eso, vuelvo a repetirles, tienen que leer la guía. Es que el problema es que no leen. Si no se lee es bien difícil. Es muy difícil. Hay que leer, hay que estudiar. Ustedes van a ver los componentes, las características, las preguntas. Van a comparar con las respuestas, con el ejemplo que está con respuestas, ¿no? Entonces, no me van a poner, por favor, no me van a mandar verduras porque yo no acepto que me manden verduras. Yo rechazo los trabajos automáticamente. Tengo 60 y tantos estudiantes y no me va a dar el tiempo para tener que leer a veces cosas que no, que las mandan porque las tienen que cumplir. No, aquí está en juego su titulación. Entonces no me manden verduras, les ruego por favor, porque no las voy a tomar en cuenta. Al principio voy a empezar a leer, no sirve ese trabajo, adiós. Yo no tengo tiempo porque es demasiada gente. Tampoco puedo quedarme amaneciendo leyendo los trabajos, ¿no? Dígame, ¿estaba por ahí alguien? ¿Quién era? ¿María Cristina era? ¿Qué es tu tarea, Yerovia? ¿Perdón? Ven a ver. Su tarea, dice. ¿Y quién se la va a hacer? ¿Cuál es su tarea? Marco Antonio, ¿tiene preguntas? No, listen, está bien. Perfecto. Bien claro. ¿Alguien más? Carmiña. Carmiña Flores. Se fue. Buenas noches, Lisa. No tenía consultas. ¿Estará claro? No quiero tener después problemas. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien va a preguntar? Enzo, adelante. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Bueno, mi trabajo está enfocado más que todo a los estudiantes de noveno semestre de la carrera de contaduría, con Ya. el tema del uso de las plataformas y de las aplicaciones que tiene Impuestos Nacionales para el tema de declaración de impuestos. Ahora, yo como mi población directamente son los estudiantes de noveno semestre y los datos los saqué de la gestión 2021, no son muchos estudiantes. Y también para hacer un comparativo, agarré profesionales que han egresado, que han estudiado en la facultad, como para hacer un comparativo entre estudiantes que están saliendo, los estudiantes que ya se han titulado, y adicionalmente agarré empresarios de la zona, o sea, en Camiri, que se dedican al tema tributario. O sea, con una idea de generar un concepto de cómo es el concepto que tiene el estudiante sobre los conocimientos para realizar las declaraciones, otros los profesionales que ya se han titulado de cómo han tenido que adquirir esos conocimientos y lo han adquirido por medio de la universidad, y los profesionales para ver qué conocimientos requieren de los futuros profesionales que puedan trabajar en estas consultoras. Y la verdad que muchas personas tampoco son, digamos, porque en Camiri son 3 o 4 consultoras contables, digamos, y más que todo me aboqué a los gerentes, digamos, o a los propietarios. En este caso, tendría que ser 3 universos, pero al final no podría tomar una muestra porque tampoco son muchos, digamos. Podría Claro, agarrar el total. en ese caso va a trabajar con censo. La técnica va a ser censal porque va a ser el 100% del universo que van a ser consultados.
Perfecto, entonces claro, como no es mucho, yo igual en eso, mi trabajo de campo, hice encuestas, bueno, no encuestas, sino preguntas a los estudiantes y entrevistas a los profesionales y a los egresados, digamos, de la carrera que ya trabajan, digamos, en el tema tributario. Claro, ahora no se olvide de que usted también, cuando trabaje su diagnóstico situacional, su primera parte de ese diagnóstico va a ser un análisis documental, ¿verdad? Y el documento que usted va a analizar va a ser el plan global de la asignatura. Perfecto. Ahora, ¿cuántas asignaturas? ¿Una sola va a ser? En realidad, dentro de la malla curricular de contaduría que tocan el tema tributario, son 2 materias. Ya, pero tiene que descontar legislación tributaria. En realidad es contabilidad tributaria, uno, y hay otra que es sistemas de información. Ya. Legislación tributaria como tal, no hay esa materia dentro de la No malla. del plan de estudios. Ya. Entonces, tomará en Exacto. cuenta esas 2 asignaturas. Va a tener que proveerse del plan global de la asignatura, de las 2 asignaturas, y como análisis documental usted va a analizar. Ahora, para eso les recomiendo elaborar una pequeña guía. Usted elabórese una guía de supuestos que vaya a indagar en los planes globales, como una matriz, ¿no? Entonces, para que no se olvide. Entonces, en ese caso será, por ejemplo, contenidos temáticos. Entonces, ¿sobre qué versan los contenidos temáticos? Entonces, en este caso van a ser contenidos mínimos. El título del tema y el subtítulo del tema, nada más. O puede ser solamente títulos de cada tema. Después será estrategias que utilice el docente para el PEA, para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Habrán en el plan global? ¿No habrán en el plan global? Si no hay, no hay. Después será medios que se utiliza. Será, ¿qué medios se utiliza? ¿Será la pizarra? ¿Será el marcador? ¿Será un data display? ¿Serán presentaciones de PowerPoint? Entonces, lo que dice el documento, porque usted está haciendo un análisis de un documento. Entonces, vale la pena que tenga una pequeña matriz que lo va a orientar a ver, a analizar, a indagar sobre esos planes globales. Inclusive una columna puede ser enfoque. ¿Con qué enfoque pedagógico se ha elaborado ese plan global? Y al final, después de que usted ya describa en el análisis documental, ya puede poner la matriz como un cuadro, ¿no? Donde ya se ha sistematizado todo aquello, o puede ponerlo al principio, en base a la presente matriz, se ha desarrollado el análisis documental de los planes globales. Ya hay in extenso, va explicando, pero ya hay una matriz sobre la cual se ha desarrollado, ¿no? el trabajo. Profesor, una consulta. Como una modelación, ¿no? Más o menos como una modelación. Perfecto. Una consulta. En este caso, si yo me estoy enfocando en el tema del conocimiento que al final adquieren los estudiantes, por el tema de que es medio delicado tocar, digamos, al docente como tal, si es competente o no es competente al dictar la materia, yo lo excluí como una variable al docente, simplemente me enfoqué en el estudiante. ¿Será que afectaría en algo si no lo considero al docente? No, es que tiene necesariamente que considerarlo. Usted ahí no,
Usted solamente va a poner ahí los resultados fríos que le arroje el trabajo de campo. Usted no va a establecer si es eficiente, si no es eficiente. Lo que se ve se anota. No hay más. Entonces el plan global no contempla esto, o contempla esto, y esto. Nada más. Ahí no, en este caso usted no va a emitir, no va a emitir juicios de valor a que el docente es malo, que el docente no sabe. No va a emitir juicios de valor. Sino lo que está viendo y lo que está indagando, eso va a registrar. Perfecto, lo que expresen los estudiantes, bueno, lo que han expresado los estudiantes en el tema de lo que yo he hecho las encuestas, Ah, eso es digamos. otra cosa. No, Es el criterio de los estudiantes, ya usted lo pone nomás lo que lo que los estudiantes piensan, ¿no? sí, la verdad que uno, bueno, siendo ya el trabajo de campo, justamente expresan los estudiantes que el docente no ha llenado las expectativas, digamos, que no, en su criterio no ha sido lo ideal. Pero yo, para evitar por el tema de que yo trabajo en la institución y algunos roces, preferí excluirlo. Sí, pero los puede poner directamente, es decir, como le digo, sin valoración, ¿no? Respondieron positivo el 38% y negativo. Entonces, un Perfecto. poquito va a desviar un poquito, en este caso, el análisis que se va a hacer cualitativo de esa información. Entonces, no queda más, ¿no? Es así. Perdón, alguien en el WhatsApp me pone una grabación. ¿Quién es el número 73627772? ¿Qué necesita? No puedo oír la grabación porque estoy con los audífonos de la clase. Parece que es error de dedo, doctor, Ah, ya, porque perfecto. no dice nada el audio. Ah, ya, gracias. Entonces, Licenciado dígame, Helen Helen. Salazar, respecto a lo que acaba de mencionar, ¿se puede dar el caso que para docentes se ocupe el censo y para estudiantes la muestra, sacar la muestra? Claro, usted ve eso. Si son pocos los docentes, utiliza en este caso la técnica censal. Y puede ser una Exacto. encuesta o puede ser una entrevista, ¿no? Ya, perfecto. Gracias, doctor. En algunos casos también se pueden, dependiendo del tema, se pueden utilizar historias de vida. Ah, perfecto. Gracias. Muy bien. Yo creo que para el caso de Anabeles, ¿no? La que está trabajando educación inclusiva. Sí, doctor. Yo creo que usted va a tener que incorporar unas 2 o 3 historias de vida de estos estudiantes. Sería interesante eso, Ya, a ver. ¿no? Según me lo revisé la tesis, podemos, claro, si ¿No? tendría que 2 ver o 3 conforme el historias tema, de ¿no? vida. Yo le voy a mandar más o menos un modelito, cómo se redacta las historias de vida. Por ejemplo, esa es una técnica que utilizan mucho en la carrera de trabajo social. Ya, ¿Ya? Entonces, le mandaría un ejemplito de esos para que usted pueda trabajar sobre esas características, las historias de vida. Los trabajadores sociales son bárbaros en esa parte en la investigación cualitativa, porque esa es parte de su formación, ¿no? Ellos trabajan en grupo, trabajan en grupo, individual, en colectividad, etcétera. Entonces, ellos muchas veces les dan solución a los problemas. El trabajador social tiene que dar solución a los problemas que identifica. No solamente como el sociólogo que observa, el trabajador social da solución a los problemas. ujú. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas?
Anabel ya está durmiendo. Bien, continuamos entonces. Dentro de las investigaciones empíricas, estos métodos de investigación empírica revelan hechos objetivos de la realidad, ¿no? Eso es lo que hace rato veíamos, es decir, estos responden a la realidad. Es decir, lo que se ve, se anota a ese contexto social, esas características. En este caso, creo que todos ustedes van a ser observadores. Si van a trabajar con, en este caso, con investigaciones cualitativas, ¿no? Ustedes van a observar, independientemente de preguntar, tal vez los que trabajen en un aula de una unidad educativa, les permitan ingresar al aula, entonces van a tener que llevar su guía y solamente van a observar y todo lo que ven van a registrar. Y después esa información se la tiene que interpretar. No, pero vale la pena, es decir, no hay que ir con los brazos, con las manos vacías. Siempre tenemos que llevar nuestro instrumento de recolección de la información. En este caso, la técnica va a ser la observación. Lo que veo, anoto. Pero tengo que tener una guía que a mí me permita, o una planilla, una guía que a mí me permita, es decir, ¿qué voy a registrar? Comportamiento de los estudiantes. En este caso, tal vez Anabel inclusive tenga que establecer, y si le permiten, por ejemplo, ingresar a una clase donde hay estudiantes con cierta discapacidad. Entonces, lo único que ella va a hacer, se va a sentar en el último pupitre y todo lo que ve va a empezar a registrar. Pero para eso va a necesitar también, como decíamos, necesita llevar un instrumento, una guía que le permita desarrollar ese registro vivencial de esa realidad que está viendo en ese momento, ¿no? Por eso que la observación es fundamental en la investigación cualitativa. Hay que estar muy bien provistos de herramientas para registrar lo que vemos. Hay que ser muy objetivos. No podemos ser subjetivos. Y la objetividad va a estar fundamentalmente determinada, como decíamos, en tener que despojarnos de muchos elementos, en este caso tal vez del paternalismo. Si vamos a trabajar con, vamos a ir a registrar, a ver el comportamiento de estudiantes en relación a sus compañeros que tienen discapacidad, etcétera. Entonces, despojarnos muchas veces del paternalismo y ver las cosas como se presentan, con mucha realidad, muy objetiva. Entonces, en este caso, la información van a ser sobre estos fenómenos que se presentan, estas relaciones que se dan, y también sobre objetos, ¿no? Puede ser la infraestructura, puede ser las instalaciones, los equipamientos, etcétera. Entonces, pero en este caso tenemos que ser muy lógicos y muy racionales para recolectar la información. Y repetimos nuevamente, hay que llevar, no podemos ir con las manos vacías. Tenemos que ir nosotros llevando un instrumento que nos permita guiarnos
¿Para qué vamos a observar? ¿Cómo vamos a observar? ¿En qué momento vamos a observar? Hay que marcar tiempos y desarrollo de las actividades que estamos observando. Tal vez incorporar ciertos indicadores que son a veces subjetivos, pero nosotros tenemos que buscar de que sean lo más objetivos posibles, ¿no? Es muy bueno trabajar con indicadores en este caso. Respondió, no respondió, se aisló, no se aisló, inclusive el comportamiento en relación a los compañeros de los estudiantes con discapacidad. Entonces, incorporando indicadores. Y para cuando tengamos que tabular esta información e interpretar esta información, va a ser mucho más fácil si el documento con el cual hemos recolectado la información nos están provistos de indicadores. Y lógicamente que estos indicadores van a ser cualitativos, no van a ser cuantitativos. No pueden llevar numeración, ¿no? Sino son cualidades las que estos indicadores van a medir cualidades. Dígame, Helen, tiene su manito suspendida. Ay, perdón, doctor, ya hice la consulta hace un momento. Ya. Bájemela entonces, gracias. Lo que decíamos, también existen observaciones no estructuradas, ¿no? Es decir, que estamos yendo con las manos vacías. El observador realiza espontáneamente, sin control del proceso, la observación del fenómeno. Pero en este caso, es decir, va a resultar muy subjetiva la información que se va a recolectar, ¿no? Porque no tenemos algo que mirar para poder, es decir, algo que me oriente, qué voy a averiguar, qué voy a mirar, qué voy a observar, ¿no? Para poder registrar aquello. Entonces, sí se utiliza, pero es demasiado subjetivas en este caso, los resultados de este tipo de observaciones. En cambio, como decíamos, la observación estructurada establece medios de control, objetivos, donde existen varios observadores. En este caso, solamente ustedes van a ser los observadores. Van a ver las interrelaciones, porque cuando son investigaciones compartidas son varios observadores. La observación se la puede realizar naturalmente en espacios físicos donde éstas se desarrollan o en laboratorios. Pueden ser de forma individual o colectiva, siendo parte del grupo observado, ¿no? Es decir, se puede observar a una persona o se pueden observar a varias personas. Ahora vamos a ver si en este caso el observador va a ser activo, que en el caso de ustedes no creo, ¿no? El observador participante es el que se involucra con las personas observadas, o como observador pasivo. Solamente observa, no participa y registra la información. En las investigaciones sociales, investigaciones cualitativas sociales, no hemos visto que en algunos casos los observadores son activos porque se establece de que los consultados o las personas que van a ser observadas se van a despojar de alguna manera de ciertos elementos que pueden ser de privacidad de esto, y van a tener mayor confianza si el observador es activo, porque va a formar parte de ese contexto y de esa realidad, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, si van a trabajar con niños, si van a hacer indagaciones sobre comportamiento, características, relacionamiento en aulas, en unidades educativas, entonces pueden un poquito inducir también, ¿no? Inducir a los estudiantes a que se agrupen, a que se reúnan,
a que discutan, a que conversen, a que compartan, para, lógicamente, buscando siempre un fin. Pero es fundamental, ¿no?, de que también en este caso los instrumentos, el instrumento que nosotros llevemos como instrumento de cotejo que nos va a servir, tenga que tener objetivos, ¿no? Es decir, en este caso, ¿cuál es el objetivo general de la observación? ¿Qué percibo con esa observación? ¿A dónde quiero llegar? Entonces tiene que tener un objetivo. No es ir para ver por ver, no. Entonces, este objetivo tiene que estar direccionado fundamentalmente y tiene que mirar la hipótesis del trabajo. Porque hemos dicho de que la hipótesis es la respuesta al problema. Entonces, los objetivos de los instrumentos de recolección de datos tienen que mirar la hipótesis. Si estamos afirmando algo, entonces mi objetivo también irá a corroborar si realmente lo que yo he afirmado es cierto o no es cierto, ¿no? Eso no significa de que vayamos a sesgar la información. De que sí, siempre mi hipótesis dice que sí, la deserción estudiantil es bastante alta porque no hay un departamento de seguimiento a estudiantes, por ejemplo. Entonces, mi objetivo de la observación será que mirará la hipótesis, pero no la va a forzar. Este objetivo no va a forzar. Este objetivo no va a estar forzado a la hipótesis. No va a estar subordinado a la hipótesis, pero sí la va a mirar a la hipótesis para si se va a corroborar la hipótesis o se va a rechazar la hipótesis, ¿no? Si es una hipótesis positiva o es una hipótesis negativa. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Wilber, dígame. Licenciado, ¿es posible que en alguna investigación pueda salir la hipótesis negativa? Sí. Ok, gracias, licenciado. En ese caso, si es una hipótesis negativa, entonces el problema es de que la propuesta no está, es decir, cuando hemos visto, cuando hemos sistematizado, en ese caso, el ámbito espacial al objeto de investigación, los síntomas de los problemas, si no hemos sido muy claros, no hemos sido muy amplios en haber visto seguramente esos problemas, esos síntomas del problema. No hemos sido muy claros cuando hemos buscado las causas del problema, hecho o situaciones que producen ese problema. Por eso en esa primera parte, en esas primeras 17 preguntas que ustedes las van a sistematizar en el cuadro del planteamiento del problema, tenemos que ser muy reales, muy concretos, muy lógicos, ¿no? Y tiene que haber es decir, una relación tan estrecha entre cada uno de esos componentes, porque a veces resulta que si veo los síntomas del problema y estoy identificando hechos que se observan, tal vez las causas no están tan claras como las estoy pensando. Entonces, hay que releer, leer, escribir, releer, escribir, hasta el final quedar realmente conforme con estos 6 componentes que tiene el cuadro, ¿no? Eso me va a permitir, lógicamente, luego ya formular la hipótesis para que mi hipótesis no sea negativa. Y en ese caso, mi propuesta no sea, no se puede aplicar a futuro, ¿no? Gracias, licenciado.
Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Dígame, Richard. Gracias, gracias, profe. En el tema de esta primera fase para responder a ese cuestionario preliminar de 16 preguntas, ayer charlábamos y mencionabas que algunos colegas ya tienen aprobado su perfil, otros están en proceso y otros prácticamente tenemos la tesis concluida, ¿verdad? Sí. Como es el caso mío. Yo le quería preguntar, he estado revisando la información que nos ha enviado, tanto usted como Yulillo, y efectivamente es una guía metodológica que viene acompañado de 2 ejemplos que prácticamente facilitan mucho, digamos, el llenado del cuestionario. Y nosotros lo vamos a realizar, profe, es decir, vamos a realizar esta tarea también como está el programa. Un poquito yo quisiera que vayan viendo, porque tal vez, como son tantos trabajos que hoy día me han entrado un montón de perfiles, tesis, etcétera, voy a tardar en revisar. Entonces, yo creo que vayan mirando un poco la guía, porque tal vez hay que hacer en las tesis, hay que hacer ciertos ajustes. Y estos ajustes también van a estar determinados por el tiempo, ¿no? Es decir, tal vez están descontextualizados, no el tema, sino tal vez la problemática, ¿no? Hay que actualizar también los datos seguramente en el trabajo de campo, porque pueden haber tesis que el trabajo que la han hecho hace 8 años, 10 años y los contextos son totalmente diferentes, ¿no? Pero tal vez es decir, es el cuerpo general del trabajo. Sí, en lo posible vamos a recuperar todo el cuerpo general del trabajo. Solamente hacer ciertos ajustes para que después no nos observen a nosotros en Santa Cruz, ¿no? En la cabeza de menores que no, pues ese trabajo está totalmente descontextualizado, corresponde a otra época, corresponde a otras disyuntivas. Entonces, tratar en lo posible de adecuar a los cambios que se han podido presentar en estos últimos años, ¿no? Aunque también puede darse la posibilidad de que digamos, ese enfoque situacional en el tiempo en que fue, digamos, planteada el estudio se mantenga, ¿no? ¿Puede ser? ¿Puede darse? Puede darse, ¿no? Puede darse. Puede darse, sí. Solamente que en este caso hay que actualizar ciertos datos, ¿no? Especialmente Entonces, esos hay que datos llenar. un poquito vayan mirando para que se vayan dando cuenta, ¿no? Entonces, dónde en su trabajo hay que hacer ajustes, también ustedes dense cuenta dónde hay que hacer ajustes, tal vez en esa valga la pena, como ya tienen el trabajo avanzado, bastante avanzado, ver esa modelación, ¿no? Del objeto de investigación, si realmente se ha logrado, es decir, identificar claramente el objeto de investigación y haber marcado también en este caso hasta dónde va a llegar, ¿no? Por ahí uno se da cuenta. Yo hasta el día de hoy sigo revisando mis tesis de pregrado y digo, realmente pues, son más de 30 años de esta tesis, pero he cometido errores en esto, está bien este trabajo. Y una de las tesis decía, realmente esta tesis que tiene tiene 25 años, esta tesis de pregrado, casi 30 años, sí, 30 años se va a cumplir esa tesis de pregrado, y decía, realmente esta tesis de pregrado debería ser una tesis para doctorado, por ejemplo, ¿no? De la licenciatura decía, esa tesis tiene más de 350 hojas, tiene 120, 130 libros, ¿no? Entonces, y eran libros en ese momento porque yo había terminado de hacer la maestría en Italia y me traje cualquier materia, un montón de material bibliográfico y hice la tesis de la otra licenciatura, pero
y dije realmente, para esa época y sin tener internet, sin tener nada de esto, realmente un trabajo muy bien elaborado, a pesar de que tenía yo me daba, ahora sí me doy cuenta que tenía sus fallas metodológicas, ¿no? Especialmente metodológicas, pero tiene un marco teórico extremadamente riquinísimo, ¿no? Que inclusive ya ha salido un libro de ese marco teórico. Entonces, es bueno siempre ir releyendo esto para hacer ciertos ajustes. Entonces, yo les pediría a Richard que vaya leyendo nomás la guía y un poquito oriente y vea también esa parte de su objeto de investigación. También, tal vez hay algunos elementos que están descontextualizados que hay que actualizarlos, ¿no? Está bien. Una pregunta más. Normalmente un estudio que contenga un buen volumen de hojas, desde el momento en que se ve nomás en físico como que impacta, pero tampoco significa que el volumen que sea también calidad, ¿no, profesor? O sea, puede ser una tesis bien, digamos, eh, ejecutiva, tal vez bien resumida, o sea, bien planteada, donde no se requiera de repente escribir tanto, ¿verdad? Es decir, ser tan ampulosa. Claro, ahí justamente a veces nos ponen mucha chacharacha, ¿no? Un montón de cosas que no tienen nada que ver. Por eso yo le digo, vale la pena siempre, en este caso, concretarse mucho al objeto de investigación. Es delimitar el objeto de investigación. Es fundamental delimitar el objeto de investigación. Y como el caso de su compañera, de Anabel, cuando hemos visto la modelación, por ejemplo, han visto cuán importante es la modelación, ¿no? Voy a ver esto, voy a ver esto, voy a ver. Entonces, de ahí sale todo. Si está muy bien modelado ese objeto de investigación, no hay dónde perdernos. No hay dónde perdernos, porque sabemos hasta dónde vamos a llegar, mi marco teórico hasta dónde va a llegar, cuáles van a ser las temáticas que va a abordar mi marco teórico, cuál va a ser el diagnóstico que voy a levantar, y inclusive eso me va a determinar cuál va a ser la propuesta, ¿no? Modelar el objeto de investigación es fundamental, porque ahora eso hay diferentes tipos de poder modelar el objeto de investigación, ¿no? En algunos casos se utilizan matrices, etcétera, pero eso me permite a mí establecer claramente qué es lo que quiero hacer y cuál es la temática que voy a abordar. Entonces, es un marco que me he dado, un marco perfectamente muy bien diseñado, que no voy a salir de ese marco. Entonces, tal vez después la parte teórica, esa relación, ese marco teórico, parece ser un estado del arte, no va a ser un marco, va a ser un estado del arte. No sabemos por eso, ¿no? Es la modelación, es la que nos permite ver esas características. Como le digo, muchas veces nos ponen 200 hojas de chacharacha que no tienen nada, pero nada que ver con el objeto de investigación. Entonces hacemos quitar las 50 hojas o 100 hojas de estos demás. Guarde para que escriba un libro a futuro sobre otro tema, pero que no tiene incidencia sobre el objeto de investigación de su trabajo. Correcto. Bien, profe. Gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Esta diapositiva más veremos para irnos a descansar. Entonces, vemos que la medición atribuye un valor numérico a las propiedades para presentar y evaluar el fenómeno y establecer proceso de comparación numérica con la toma de una unidad. Es decir, en este caso nos estamos refiriendo a una investigación, a un trabajo de campo cuantitativo, donde van a existir, en este caso, números
que van a establecer valores numéricos, ¿no? Valores numéricos, y estos valores numéricos pueden ser interpretados en tortas, ¿no? En tortas. Pueden ser interpretados en gráfico de barras. Y ahora todo ya sale pues automático, ¿no? En el mismo Excel, en el SPS, entonces automáticamente salen y aquí tenemos las variables que estamos viendo, ¿no? Puede ser también en gráfico de puntos, es decir, hay un sinnúmero de formas gráficas para mostrarnos justamente esta valoración numérica. Una vez que se hace la valoración numérica, entonces esto tiene que llevar un título. Y siempre ponemos cuadro número 1. Aquí el título del cuadro. Aquí fuente. Dos puntos. Elaboración propia. Perdón, este es cuadro. Este es cuadro. No, pero son gráficas. Entonces, perdón, son gráficas. Ya estoy. Estos son gráficas. Entonces, aquí son gráfica número 1. Gráfica número 1. El nombre. Gráfica tantos. Entonces, una vez que tenemos aquí las, esto siempre lleva una leyenda acá, ¿no? ¿Qué significa el color de esto? Y muchas veces el porcentaje sale acá o puede salir acá de acuerdo al color. Si este es color azul, entonces aquí saldrá 70. Depende de cómo se trabaje en el SPS o en el Excel esto, ¿no? 70, aquí tenemos 20, 90 y aquí tenemos 10. Cuando nosotros hacemos la interpretación del trabajo, en este caso de los valores de la valoración numérica, no significa el 70% dice esto, el 20% dice esto y el 10% no respondió. No, sino que tenemos que ya incorporar aquí elementos cualitativos, es decir, redactar. Y esa redacción va a ser la interpretación de estos datos. No pueden ser datos muertos. Si tenemos aquí el dato, no vamos a repetir lo mismo. Tendremos que fundamentar estos datos cuantitativos con el componente cualitativo, ¿no? Entonces, eso para cada uno de los gráficos que se utilice. Lo que sí quiero recomendarles, y eso que quede por favor bien claro para ustedes, en la mayor utilización de cuadros y matrices es fundamental en la tesis. Eso nos da nomás la relación de que se han utilizado, es decir, elementos mucho más de campo, profe. De más, campo. no, elementos mucho más investigativos, ¿no? Y que se han podido lograr sistematizar en cuadros, en matrices, etcétera, esa información.
independientemente de que exista, por ejemplo, aquí si hay un cuadro que estamos añadiendo con ciertas características cualitativas que vamos a tener, hasta en el marco teórico podemos utilizar nosotros cuadros, ¿no? Entonces, matrices, por ejemplo. Entonces, eso significa de que realmente hay un aporte mayor por parte del investigador y que ha logrado sistematizar la información en cuadros o en matrices, independientemente de que esta información después aquí sea descrita en inextenso, ¿no? Cuanto más se trabajen cuadros y matrices, entonces nos da mayor solvencia en la investigación. Y esto, lógicamente, que va a diferenciar, ¿no?, de los trabajos de pregrado. Porque en este caso, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia que existen entre los trabajos de pregrado, que antes las denominaban tesis, ahora hay diferentes modalidades de graduación, ¿no? Un es trabajo dirigido, proyecto de grado, tesis, etcétera, y un trabajo de posgrado? ¿En qué radica esa diferencia? Porque muchas veces escuchábamos en los pasillos de las universidades y decían, pero la tesis de pregrado está mejor que la del posgrado. Entonces, no es lógico eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el marco teórico tiene que haber el posicionamiento teórico. Ese es un requisito fundamental. En las tesis de pregrado no hay posicionamiento teórico. Fulano dijo esto, sutano dijo esto, mengano dijo esto. Y no hay el aporte del investigador. En cambio, una tesis de posgrado sí. Y cuando se utilicen mayores elementos con estas características de matrices, de cuadros, etcétera, nos da mayor solvencia también en los trabajos, ¿no? Entonces, esa parte tenemos que trabajarlas. Imagínense que ahora en los diplomados, especialmente para los diplomados, en todos los diplomados y también los diplomados de doble, o diplomado de modalidad de titulación por diplomado, cuando elaboran la monografía, les estamos pidiendo que incorporen esta parte de posicionamiento teórico. Entonces, mucho más eso está ocurriendo en un diplomado, en una monografía de un diplomado, imagínense en la tesis de una maestría, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Richard. Está con la mano levantada. Pero perdón, profe, no todo claro, va a disculpar. No se me descuidé. preocupe. Gracias, profe. No se me preocupe. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta, profesor. Adelante, Freddy. La leyenda de la figura y los cuadros siempre van arriba, o hay alguna norma que diga la leyenda de la figura va abajo y del cuadro Siempre arriba? va arriba. Siempre. En este caso, el número será número 1. Cuadro número 1, cuadro número 2, gráfica número 1, gráfica número 2, y la fuente va siempre al pie. Ok, está bien, profe, porque en algunas tesis de licenciatura, por ejemplo, había una norma, pues, ¿no? Los cuadros, la leyenda del cuadro se ponía arriba y la leyenda de la figura en la parte de abajo. No. Aquí está uniformado todo, es decir, el número, el título y abajo la fuente. Y Okay, gracias. aquí después de la fuente ya se hace el análisis, la descripción cualitativa de este gráfico. Gracias, profesor. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Bien,
Dígame, Verónica. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Una consulta. Si me puede aclarar, cuando usted indica que mientras más cuadros o sistematización en cuadros exista, es mejor, esto no significa que vamos a ocupar mayor cantidad de instrumentos para recolectar datos. No solamente para la recolección de datos. Es decir, cuanto mayores instrumentos utilicemos en la recolección de datos, nos va a dar mayor seriedad al trabajo, ¿no? Muchas veces hay que ir a hacer en este caso la entrevista. ¿Sí? Se ha ido así de esta manera. No, pero si estamos llevando una guía, todo eso, es decir, le vamos a dar mayor solvencia al trabajo. Y en este caso, por ejemplo, la guía va a entrar como anexo en la tesis. No, la guía va a entrar como anexo. El formulario de preguntas de la encuesta va a entrar también como anexo de la tesis. Perfecto. Y en ese sentido, doctor, la cantidad de instrumentos para recolectar datos, me imagino que va a depender, claro, de los enfoques que estamos ocupando, pero ¿hay alguna cantidad de instrumentos para recolectar estos datos, o la mayor cantidad puede ser encuesta, observación, entrevista, análisis de datos? Es que depende siempre, como le digo, del objeto de investigación. ¿Cuál es el objeto que voy a investigar? ¿No? Tal vez mi objeto necesite de que tenga que hacer historias de vida. Tengo que levantar 1, 2, 3 historias de vida. Tal vez mi objeto de investigación, como en el caso de su compañera de, espérese, de Anabel. Entonces, ella requiere que va a trabajar, va a levantar en este caso, sus encuestas a 3 universos distintos, ¿no? Estudiantes, docentes, administrativos, ¿no? Entonces, y tal vez ahí va a incorporar también historia de vidas de 2, 3 estudiantes. Depende, por eso, todo del objeto de investigación. Pero sí, no se puede, eso sí, no se puede tomar a 3 diferentes universos de personas, ¿no? Con uno solo. Es decir, docentes, estudiantes y administrativos, y utilizar un solo instrumento para recolectar la información, no. Porque son 3 universos totalmente distintos, que tienen formas de pensar distintas, tienen experiencias distintas, etc. Los estudiantes, los docentes, y además hasta las preguntas son diferentes, ¿no? No pueden ser las mismas preguntas que yo haga a los estudiantes, les voy a hacer a los docentes. Sí. Perfecto. Ya entiendo. Gracias. Ahora también es permitido, y ahora se está trabajando mucho, por ejemplo, levantar las encuestas en línea, ¿no? Más bien que ahora ya estamos regresando a la presencialidad en las clases en el pregrado, pero sí, no hay todavía en muchas universidades del sistema, no hay la presencialidad. En la San Simón, por ejemplo, muy pocas facultades han entrado a la presencialidad, siguen todavía en la virtualidad. Entonces, lo que sí se puede pedir al docente conocido, etcétera, que les permita colgar en su grupo de WhatsApp, ¿no?, de estudiantes la encuesta para que puedan responderla. O finalmente también en el Facebook se pueda, porque cada asignatura tiene también, trabajan en el Facebook, ¿no? O generalmente muchas universidades están trabajando con el Classroom. Entonces, cada asignatura tiene su aula virtual, entonces pedir de que puedan levantarse ahí las encuestas. Dígame, Helen. Doctor, respecto a lo que acaba de mencionar, ¿tienen el mismo valor científico las encuestas en línea que las encuestas? Igual. Ay, no hay ningún problema. Gracias. Porque igual se las va a tabular, se las va a interpretar, etc. Dígame, Yanira. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.
Justamente esa pregunta le iba a hacer si van a permitir realizar las encuestas en línea a través de Form, ¿no? Para que podamos levantar datos. Sí. Por ejemplo, acá en Cochabamba, como usted mencionaba, yo me encuentro acá, la Universidad San Simón todavía no está al 100% de presencialidad, solamente está pasando clases, algunas materias prácticas. Sí. Y lo mismo, por ejemplo, ha pasado con la UNAM. Y la UNAM, que es la universidad, una de las universidades más prestigiosas de América Latina, muy pocas materias, asignaturas, desde hace 2 semanas han empezado con la presencialidad. El resto todavía están en línea. Y eso va a ser hasta, espérese, terminan, sí, hasta agosto va a ser eso. Agosto ya les han dicho que van a tener que ir al 100% de las asignaturas presencialidad. La UNAM, la UAM, el TEC de Monterrey, etc. Entonces, y lógicamente que nos ha dado hoy en día el problema del COVID, nos ha dado un brinco total a la vida de las personas en todo el planeta Tierra, ¿no? Nos ha enseñado muchas cosas, muchas situaciones, y dentro del componente educativo estamos viendo de que va a haber nomás las aulas híbridas, ¿no? Donde se van a hacer clases presenciales y clases semipresenciales. Ahora no sabemos qué variante pueda generarse, el COVID pueda generar. Entonces, por eso que todas las universidades se están preparando nomás para también, si el caso amerita, tener que regresar nuevamente a la virtualidad, ¿no? Entonces, esto nos ha enseñado mucho de que la tecnología nos ha ayudado bastante, de manera impresionante. Es decir, la tecnología nos ha ayudado mucho. Los desarrolladores de software, por ejemplo, que antes era un privilegio tener un software de esa naturaleza para una carrera, para ciertas asignaturas, hoy las podemos comprar hasta con precios ínfimos, e inclusive hay gratuitos, ¿no? Hay software gratuitos que en todos estos 2 años de pandemia, los desarrolladores se han empezado a dedicar a desarrollar los softwares y venderlos realmente a precios ínfimos. Estaba leyendo, por ejemplo, anteayer me mandaron una información de la UNAM. La UNAM está ofreciendo ahora, y lo hizo también hace 6 meses, 40 cursos gratis. Totalmente gratis. Y los cursos allá tienen el carácter como un diplomado, por ejemplo, ¿no? Totalmente gratis. En diferentes áreas, en idiomas, en tecnología, en medicina, etc. Y las universidades también a nivel mundial se han aperturado, pero así, ¿no? Se han aperturado totalmente. Antes que eran tan cerradas, a veces parecían unas islas las universidades. Y lo mismo hemos visto en las universidades en España, ¿no? Que realmente se han aperturado tanto con la virtualidad de que uno tiene realmente un acceso pero impresionante a poder actualizarse. Y gratis, ¿no? Y si hay costos, le dicen el curso es gratis. Si quiere la certificación y necesita el certificado, sí, pero se lo venden en $100 el certificado, $50. Ahora hay cursos que sí también se han potenciado económicamente, ¿no? Como el caso, por ejemplo, del marketing digital, ¿no? O cómo hacer mucho más rentable tu negocio. Hay cursos que cuestan $15,000, un curso de 2 semanas. Y una de las universidades es la de Disneylandia, porque Disneylandia tiene una universidad exclusivamente con carreras de marketing. Son carreras universitarias y también cursos, ¿no? Un curso les cuesta $15,000 de 3 semanas. Pero hay de todo. En la viña del Señor ahora hay de todo y para todos los gustos y para todos los antojos. Es por eso que, como les decía al principio, ayer les decía, nos están exigiendo mucho, y no solamente es la Gabriel de Memoria Nacional de estos de universidades, la parte de del plagio, ¿no? Es decir, tener que pasar todos los documentos por estos softwares para que identifiquen si hay o no hay plagio. Díganme, Finlay.
Sigue con la mano levantada, Finlay. ¿Hay alguna pregunta más? Yanira. Licen, disculpe, ¿nos van a aceptar? Le preguntaba, ¿no? Tomar datos en línea. Sí, sí. Porque es mucho más fácil, ¿no? Porque es más rápido y automático todo en Excel y los gráficos salen, Sí, ¿no? salen automáticamente todos. Muchas gracias. Sí, no hay problema en eso. ¿Alguna pregunta más? Dígame, Finlay. No hay. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Mañana, profe. dicen. Mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Muchas gracias. Hasta Gracias. mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Buenas noches. Mañana. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana, Hasta mañana. jóvenes.